Listo, ya está grabando. Ya, ya, ¿Ya? sí, tengo el micrófono desactivado. Les decía que ya estoy grabando. Bueno, entonces estábamos discutiendo esta tarde acerca de la interrelación de, de ciertos factores, propiamente atención plena, eh, esfuerzo y concentración, o sea, MADI, ¿no? O sea, discutimos ampliamente la situación y bueno, afortunadamente el resto del grupo se puede poner al corriente simplemente viendo el, el WhatsApp, ¿no? Desde luego que surgieron muchísimas dudas, lo que es natural y está muy bien. Entonces podríamos continuar desarrollando comentarios o tratando de abordar las dudas. Entonces díganme ustedes por dónde quieren irse o qué punto quisieran clarificar. Eh, bueno, mi duda de entrada era esta de que habías comentado en el chat también de que Sí. para equilibrar, bueno, aquí había que balancear esfuerzo con la atención para lograr la concentración. Así es. Entonces a mí me surgió la duda porque cuando vimos lo de los 5 facultades, Sí, el equilibrio se hacía entre fe con sabiduría, esfuerzo con concentración y atención como permeando a todas. Entonces exactamente. ahí me quedé como... Sí, bueno, es que son dos formas de ver las cosas, ¿no? Un enfoque relacionado al tema de la interacción o la relación entre esfuerzo, concentración y atención plena es precisamente el modelo de las cinco facultades. Como tú lo dijiste correctamente, es como una pirámide, vamos a decir así, en el fulcro de la pirámide, en la parte superior, está la atención plena. Y la atención plena tiene la facultad, estamos hablando de cinco facultades, tiene la facultad de modular precisamente el, 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 uh, el esfuerzo y con la concentración. ¿Sí? Entonces, esa modulación la provee la atención plena. Eh, Porque habíamos comentado anteriormente de que un exceso de esfuerzo, entonces introduce un desbalance entre esas tres facultades, ¿no? Y por otra parte, el defecto o la falta de esfuerzo también tiene sus problemas porque surgen ciertos impedimentos, como el letargo y la torpeza mental, por ejemplo, sería uno de los principales. Fuera del esquema de los impedimentos, entonces también podemos decir que cuando no hay esfuerzo, eso es equivalente a decir que hay negligencia, en el sentido de que uno deja la mente ir por donde quiera. Entonces, el resultado de hacer eso es lo que llamamos proliferación mental, ¿sí? Que es una serie de concatenaciones sin orden eh, de objetos mentales que se suceden unos a otros, sin control. Entonces, el esfuerzo ayuda a, en ese caso, a minorar y eventualmente suprimir esa proliferación. Eh, Bien, entonces, ahora, nada más para regresar un poquito, ¿de dónde sale la cuestión esta inicial en donde dije, bueno, el equilibrio adecuado o propio entre la atención plena y el esfuerzo es la concentración? Esa es propiamente una definición sucinta, muy directa de lo que es la concentración y se encuentra específicamente en el Vimutty Magga. El Vimutty Magga, en el capítulo sobre concentración, da esa definición tan puntual, tan breve, pero que es muy reveladora, ¿no?
porque nos da a entender muchas cosas. Entonces, y en la práctica, así lo tiene que pensar, así lo tiene uno que ver, ¿no? Necesita uno un balance, es un balance sutil, claro, desde luego, y podremos balancear siempre y cuando haya atención plena. Si no hay atención plena, la serenidad o el samadhi no encaja bien con el esfuerzo. Y viceversa, el esfuerzo no encaja bien con el samadhi. Hay estos desbalanceos que precisamente se ven, si quieren ustedes, un poquito más claro en el modelo de las 5 facultades, ¿no? Entonces, esa es una definición importante. Ahora, derivado de ese principio, tenemos el aspecto de que podemos ver esa misma situación de interrelación desde otro punto de vista. Decíamos que la atención plena requiere esfuerzo para hacerla surgir, ¿sí? Entonces, y esto es una cuestión totalmente práctica, tanto de la vida diaria ordinaria como de los momentos en que nos sentamos a meditar formalmente, ¿no? Lo que debemos hacer es promover estos momentos de atención plena a través del esfuerzo. Entonces, lo que uno hace es, recuerde, aquí hay otra cosa acerca de la atención plena que no mencioné en el chat. La atención plena, desde el punto de vista práctico, tiene que ver mucho con el recuerdo, el recordar, pero propiamente el recordar qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Esa es una de las dos funciones de la atención plena. Una función es la de establecer el apercibimiento del campo objetivo, ¿sí? Es decir, de las bases, de las 6 bases sensoriales externas. Ese es el campo objetivo, ¿sí? Esa es la primera función de la atención plena. Y la segunda es, la función que tiene es la de nos recuerda qué cosa es lo que tenemos que hacer con respecto a ese campo objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos practicando atención a la respiración y nos perdemos, ¿sí? Eh, eh, divagamos, proliferamos, hay un momento dado en el que nos acordamos, primero nos damos cuenta que estamos perdidos. En ese preciso momento ha surgido la atención plena. Es decir, nos marca nuestra relación, la relación de nuestra mente con el campo objetivo, y así nos damos cuenta que estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque recordamos la segunda función. Recordamos que lo que teníamos que hacer es precisamente regresar la dirección de la mente al objeto de meditación. Entonces, esas son las dos funciones de la atención plena. Repito, establecer el apercibimiento del campo objetivo tal como es en el momento presente, y segundo, nos recuerda qué es lo que tenemos que estar haciendo en términos de lo sano, por supuesto. Por esa razón, si fuera solamente el apercibimiento del campo objetivo, eso se llama manasikara, eso es atención, simplemente el factor atención, pero no es atención plena. Son dos cosas diferentes. Por eso en el Pali es muy preciso. En el Pali, la mera atención se llama manasikara y la atención plena se designa como sati en Pali. Entonces hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Pero bueno, entonces ya con esta aclaración, entonces uno debe entender que en la vida diaria, tanto en la vida ordinaria como en los momentos en que nos sentamos a meditar, tenemos que promover precisamente la atención plena. Y esto se hace tomando como base una de dos cosas: el campo objetivo en general, como esté sucediendo, o un objeto fijo que es el objeto de meditación. Entonces, vamos a tomar el caso simplemente de la vida diaria, ¿no? Tenemos que estar constantemente recordando que tenemos que poner atención
a cualquier cosa que surja, ¿sí? Van a surgir objetos mentales y van a surgir percepciones de objetos físicos, y en relación a cualquiera de esas dos esferas, uno tiene que estar atento, ¿sí? Pero atento en el sentido de discernir qué cosa es lo adecuado, ¿sí? Qué cosa es lo sano, qué cosa es lo malsano, en relación a esas cosas que estamos percibiendo. El desarrollo de atención plena activo es un poquito más versátil por esta razón. Cuando tenemos un objeto fijo, pues no hay mucho que discernir, porque es un objeto neutro, éticamente neutro, que no que en términos relativos no cambian. Pero en el caso de la vida ordinaria tenemos que estar discerniendo todo el tiempo. Entonces, a través del esfuerzo tratamos de recordar inicialmente, poner atención, qué es lo que está sucediendo en el momento presente y cuál es mi situación, cuál es mi rol, qué estoy haciendo, qué debo hacer y qué hice, ¿sí? Entonces, eso es establecer un cierto momento de atención plena. Entonces, desde luego que esto se pierde. Tal vez nos acordamos y atendemos un rato, pero después sucede cualquier cosa, nos distraemos, los impedimentos ganan, y entonces se corta esa atención plena. Entonces, en el momento en que nos recordamos, otra vez volvemos a hacer, es el mismo proceso que en la meditación. Otra vez nos centramos y nos establecemos en lo que está pasando, ¿sí? Y discernimos. Entonces, este proceso se tiene que ir, nos tenemos que estar acordando una y otra vez, 100 veces, 1000 veces a lo largo del día. Entonces, cuando la persona es capaz de recordar, es decir, los lapsos no se hacen tan largos, entonces uno ya está cerca de concatenar los momentos de atención plena. Cuando esa concatenación es continua, ¿sí? Llega un momento en que simplemente la mente ya está establecida en atención plena, independientemente de qué es lo que esté sucediendo. Eso por definición es samadhi. Por esa razón, los grandes maestros dicen que samadhi, por supuesto, cuando uno está concentrado en un solo objeto, pues es jhana, ¿sí? Pero samadhi también puede suceder cuando la persona está hablando, caminando, cambiando las posturas del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está presente esa concatenación de atención plena, es un tren continuo de atención plena. Eso es samadhi, ¿sí? Entonces, esa es la otra forma de ver esa relación entre esfuerzo, atención plena y concentración. No me gusta mucho tanto usar el término concentración, prefiero porque cuando hablamos de concentración siempre pensamos, jhana, concentración en un objeto. Esa es una parte nada más, pero por eso prefiero usar samadhi, ¿sí? Entonces tenemos esfuerzo, atención plena y samadhi. Esas son las tres cosas que giran en torno de sí mismas, por decirlo así. Ahora, otro punto de vista más, otro enfoque es simplemente analizar el noble octuple sendero, ¿sí? Los últimos 3 factores del noble octuple sendero son esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. No es por una mera casualidad que eso sea de esa forma, ¿sí? Entonces, cuando hay esfuerzo correcto, ¿sí? Se puede dar la atención correcta. Y cuando hay esfuerzo y atención correctas, la jhana surge. Por eso también la gente no entiende o está confundida porque cree que jhana es algo que se tiene que lograr, ¿no? Y tengo que entrar en jhana, tengo que lograr jhana. Y en realidad sería bueno pensarlo un poquito inverso, en el sentido de que jhana es más bien como el resultado,
de haber equilibrado el esfuerzo y la atención. Casi, casi. Y de hecho también es muy curioso, porque si pensamos en términos de cosmología, el renacimiento, por ejemplo, en el mundo de la materialidad sutil, es la existencia en el mundo material sutil, que es propio, la mentalidad ahí es la propia de las llanas. Y son unas formas de existencia, los diferentes niveles en esos mundos son resultantes, son resultantes. Entonces, no son existencias tan activas en términos de karma, ¿sí? Por eso son resultantes. Y más todavía si nos vamos al mundo inmaterial. Entonces, en el mundo inmaterial ya ni siquiera hay los elementos físicos, ni siquiera existen. Es un estadio de la conciencia puramente mental y prácticamente completamente resultante. Es decir, uno llega ahí y simplemente transcurren los eones, ¿no? A esas alturas de esa existencia, y simplemente como un resultado de lo que se hizo anteriormente. Entonces, también eso es muy interesante, porque si uno lo considera de esa forma, ve uno la correlación que les estoy diciendo. Uno hace esfuerzo y desarrolla atención plena, y la resultante es que samadhi va a surgir. O sea, esa concentración, esa jhana, esa concentración de acceso, jhana, cualquiera de las cuatro, va a surgir. Entonces no es necesario buscar la jhana, esforzarse por la jhana, no, hay que irse un poquito atrás y entender que cuando los otros factores del noble autopresendero están presentes y están balanceados, entonces el octavo factor surge porque todas las condiciones para que surgiera ya están. Entonces, el logro no es porque uno quiera, el logro es porque uno ha puesto las condiciones para que se dé ese logro, ¿no? Entonces, estas son las relaciones que son muy interesantes y a diferentes niveles del mismo principio. El mismo principio que mencioné inicialmente, ¿no? Del Vimuttimagga, que me parece una definición fabulosa porque en una forma tan concisa nos dice tanto, ¿no? ¿Sí? El equilibrio apropiado entre el esfuerzo y la atención plena es samadhi. Ya está. Entonces no hay mucho que... Si se entiende eso, ya tiene uno una buena directriz precisamente para la misma práctica, ¿no? Y a la hora de sentarnos en la meditación, cuando tratamos de concentrarnos, entre comillas, de concentrarnos, de lograr samadhi, lo que tenemos que hacer es simplemente asegurarnos que ese balance y que esa continuidad de atención plena esté presente, ¿no? Porque como ustedes saben muy bien, como sabemos todos muy, muy bien, uno se siente en el cojín a ver la respiración y al medio minuto ya está uno perdido. Y tiene que regresar, y otra vez se pierde uno, y otra vez regresa, y otra vez se pierde. Bueno, si uno tuviera suficiente tiempo y disciplina a lo largo del día tras día de hacer lo mismo, entonces se van a cortar esos periodos entre la distracción y el recuperar la atención plena. Hasta que va a llegar un día en que, ¡pum!, hay una continuidad de atención plena y la persona entra en concentración de acceso o primera jhana. Cuando la persona tiene esa experiencia, continúa esa práctica de manera que se va haciendo cada vez más familiar esa entrada y el mantener ese estado. Uno va investigando también, no tiene que investigar y entender qué es lo que está sucediendo en la propia mente, qué factores son los que ayudan, qué factores van en detrimento de eso,
y así uno va cultivando este samadhi. Y esa es la forma de hacerlo. Ahora, pero repito, eso es prácticamente, por decirlo así, no es el final de la vía, pero digamos, es un punto de inflexión importantísimo, ¿sí? Como dice el Buda, el que tiene samadhi está cerca de la sabiduría, y el que tiene sabiduría está cerca de samadhi. O sea, sabiduría y samadhi también van de la par. Ahora, esta parte de sabiduría viene otra vez de todo lo que precede a ese equilibrio entre atención y esfuerzo. Es decir, para llegar a ese punto tenemos que haber transitado lo que se llama el entrenamiento gradual, ¿sí? Entonces, el entrenamiento gradual son todos los pasos que se tienen que seguir para que llegue uno al samadhi. Y todos esos pasos empiezan desde abajo, y se tienen que cubrir adecuadamente. Desde lo más bajo, digamos, de las condiciones que se establecen en el budismo como necesarias, como por ejemplo la gratitud, por ejemplo, es algo muy básico. Hay muchas consecuencias de establecerse en la gratitud. Después tiene uno que establecerse en la generosidad, ¿sí? Habiéndose establecido en la generosidad, uno tiene que ahora establecerse en la moral, en la virtud. Y ya les he dicho antes, no solamente son los preceptos, sino todo lo que va alrededor del desarrollo de la virtud. Y después que uno desarrolla esa virtud, uno tiene que buscar la reclusión. Dos tipos de reclusión, la externa y la interna. La externa es con respecto a los objetos de los sentidos, uno debe buscar esa reclusión. Habiendo logrado esa reclusión, entonces ahora tiene uno que practicar moderación en la comida. Y después, una vez establecido eso, uno tiene que practicar moderación en el dormir solamente lo necesario, ni más ni menos. Después de eso, que se establece eso, la persona se tiene que establecer en el contento, ¿sí? En el contento con los requisitos para la vida. Eso tiene que estar firmemente establecido. Habiéndose establecido ese, entonces de ese contento surge la tranquilidad y la felicidad, y de la felicidad surge la concentración. Alguien, como dice el Buda, que tiene concentración puede ver las cosas tal como son. Es decir, esa es la parte de Vipassana, hasta ese punto, en el camino gradual. Entonces, habiendo visto las cosas tal como son, uno se desencanta con lo condicionado, con el mundo. Entonces, al estar desencantado, uno surge ¿cómo se dice? El desapego. Uno está desencantado, entonces uno ya se desapega. Entonces, al desapegarse, está ya uno próximo a la liberación. Y ese es el camino gradual. Entonces, Samadhi está más o menos a la mitad de ese camino gradual. Y repito, hay toda una serie de factores anteriores que se tienen que cumplir para que surja ese Samadhi. Entonces, no basta con buscar la llana así nada más en un retirito de fin de semana, por ejemplo. No, es una cosa más gradual que se tiene que ir construyendo a lo largo de los meses y de los años, ¿no? Se va moldeando la mente hasta que sí llega un momento en que hay maduración, y entonces la persona por primera vez entra en acceso o entra en llana, y habiendo entrado ahora está en esa etapa. Ahora viene todo lo que se requiere para desarrollar esa concentración, ese samadhi, ¿no? La persona tiene que tener el dominio de ese samadhi, y ese dominio implica la capacidad para entrar cuando la persona quiera
determinar con anterioridad cuánto tiempo va a estar en ese estado, mantenerse en ese estado, después desarrollar la capacidad de poder salir de ese estado, de esa llana, y después viene lo que se llama Pachavekkanayana, la revisión retrospectiva de los componentes de ese estado mental, propiamente los factores yánicos. Y uno entonces hace el análisis. Al hacer el análisis de esos factores yánicos, en términos de las tres características, uno hace vipassana. Pero el apoyo para hacer ese vipassana ya viene con el logro de la llana, ¿sí? Por eso llana, como dice el dicho, el que tiene llana está cerca de la sabiduría. El que tiene llana está cerca de vipassana, porque esa estabilidad mental que provee la llana es la que permite ver las tres características con un poder tremendo. Y entonces surge entonces la sabiduría introspectiva, que es liberadora, que es lo que nos libera. Ahora, a ver, un momento aquí, Aarón tiene una pregunta. Sí, muchas gracias, Miguel. Pregunta, bueno, es un par de preguntas, aprovechando, digo, creo que ya se nos va a acabar el tiempo por igual y dejarlas para ver si se puede ahondar. La primera es, ya que hablaste de Manasikara y Sati, no sé si nos pudieras también un poquito explicar más lo de Yoniso Manasikara, ¿no? Entonces, Yoniso Manasikara. Perdón. Bueno, y la otra, si quieres te digo rápido, es tiene que ver con este tema de la purificación de los seres. Y la segunda etapa que yo medio mencionaba, ¿no? De purificación de la mente. La purificación de la mente. Quería, no sé, un poquito ahondar un poquito más de este tema respecto a, hasta donde yo he entendido y lo que he leído, alguna vez leía al venerable Usilananda, creo que a Mahasi Sayadaw también, al venerable, respecto a que tienes que tener este paso, digamos que tiene que lograr este paso de purificación de la mente para poder ahondar en las vipassanas posteriores, yañas, exacto, en los conocimientos de vipassana, exactamente. Y creo que hay como una confusión respecto a que si se tocan o no se tocan, ¿no? Los aspectos de estos conocimientos de vipassana, si no se logra, lográndose o no lográndose la purificación de la mente. Y quería que nos platicaras un poquito más de ese tema, de favor. Sí, fíjate que en ese contesto un poquito la segunda pregunta primero. El desarrollo de los conocimientos introspectivos o vipassánicos es un proceso causal, sucesivo, y de hecho tiene y eso ustedes se lo tienen que saber, pero súper bien, el sutta de los carruajes de relevo, en el Majjhima Nikaya. No recuerdo qué número de sutta es, pero es el sutta de los carruajes de relevo, es la base para el desarrollo de los conocimientos de Vipassana. Y ahí está claramente especificado la necesidad de desarrollar la purificación de la mente como una condición antecedente a los siguientes conocimientos que van a surgir. Entonces, efectivamente, los maestros que enseñan Vipassana, principalmente en la escuela, por ejemplo, birmana, toman ese sutta, han tomado históricamente ese sutta como base para todo el desarrollo, ¿no? Pero el origen está ahí, el origen está en ese sutta en particular. Y repito, es un sutta que sí tienen que leer ustedes y tienen que sabérselo muy bien, porque ese es un enfoque, de una forma en la que ustedes pueden establecerse en la vía de liberación, ¿sí? A través de estas etapas sucesivas de conocimiento introspectivo. Ese es un enfoque. El otro enfoque es el enfoque de lo que el Buda llama el entrenamiento gradual, ¿sí? También es una cuestión causal, sucesiva, de etapas sucesivas, pero digamos que tiene otro tono, otro enfoque, ¿sí? Los dos al final convergen, y por ejemplo,
como ustedes saben muy bien, la purificación de la mente es necesario tanto para el desarrollo de Vipassana como para el desarrollo de Samatha. Entonces, en ese sentido, todavía hay coincidencia, ¿no? Si la persona solamente quiere desarrollar Samatha, bueno, llega hasta ahí nada más, ¿no? Y desarrolla Samatha en sí nada más. Otra persona puede estar más interesada en desarrollar Vipassana, pues entonces toma la ruta de los carruajes de relevo, por decirlo así, o de los conocimientos, de los conocimientos introspectivos, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, no es que no hay realmente, no son cosas diferentes, son enfoques diferentes y digamos, nunca los llamaría yo, no son técnicas, son toda una serie de factores causales que se tienen que poner en el orden correcto para que las cosas sucedan, ¿no? Y la otra pregunta era, Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara nuevamente es un factor absolutamente necesario en el establecimiento de la vía. ¿Por qué? Porque el Yoniso Manasikara es precisamente, quiere decir, la dirección de la mente hacia el origen o hacia la causa de las cosas, ¿sí? O también se traduce como la atención sabia, o también la atención propiamente dirigida, que era lo que estábamos diciendo en términos del desarrollo de la atención plena, ¿sí? Que uno tiene que una y otra vez recordarse en dirigir la atención apropiadamente. Apropiadamente quiere decir entender lo que está presente y cuál es nuestra relación en términos morales, ¿sí? Con respecto a eso, y no solamente en términos morales, sino en términos de sabiduría, en el sentido de que qué es apropiado y qué no es apropiado. Entonces uno tiene que ver siempre la intención, cuál es el propósito de la acción que voy a hacer, tengo que poner atención a eso. Habiendo entendido el propósito, entonces ahora tengo que dirigir la atención, Yoniso Manasikara, dirigir esa atención a los medios para llevar a cabo esa acción. Y después de eso, tengo que tener muy claro, dirigir la atención hacia cuál es el entorno adecuado del meditador, es decir, el meditador en qué medio es en el que debe establecerse para hacer cualquier acción. Y el Buda dice, ese entorno, ese medio son los 4 fundamentos de la atención. Sí. Entonces, esa es la parte de esos 3 factores son parte de Sampayanya, que es lo que viene inmediatamente después de haber dirigido la mente propiamente, el Yoniso Manasikara. ¿Sí? Yoniso Manasikara precede a Sati Sampayanya, que es atención plena con comprensión clara. ¿Sí? Entonces, por eso también Yoniso Manasikara es la que nos indica que la atención debe ser dirigida hacia lo sano y no hacia lo malsano. Por ejemplo, es una de las formas en las que uno debe dirigir la atención, ¿no? Otra forma, hay muchas, otra forma es recordar que uno tiene que dirigir la atención hacia las características de la existencia, la transitoriedad, dukkha y anatta, ¿sí? En la medida de lo posible. Es decir, toda la atención que es dirigida hacia lo sano y hacia la sabiduría es Yoniso Manasikara. Entonces, ¿por qué? Porque lo benéfico y lo sabio es la matriz de la liberación, ¿sí? Por eso Yoniso en Pali quiere decir matriz. Manasikara es trabajo de la mente que va a la matriz. En ese sentido, es decir, trabajo de la mente que va
hacia lo sano y hacia la sabiduría. ¿De acuerdo? Pues hay diferentes autores lo explican de diferente manera, pero esta es mi manera de decirlo, ¿no? Entonces, esas son las dos cuestiones. Nuevamente, les recuerdo, sería muy bueno, se los voy a enviar, les voy a enviar el sutta, no se preocupen, no lo busquen, yo se los mando en el WhatsApp, voy a apuntar el relevo de carruajes. Relevo de carruajes. Es Majjhima Nikaya, pero no me acuerdo del número, pero terminando la sesión se los envío y denle una leída. ¿De acuerdo? No se nos ha cortado todavía. Oye, perfecto. Miguel, una pregunta al final. Ahorita que mencionas ese sutta, y recuerdo que creo que hace años, creo que nos lo habías compartido, la verdad, creo que ya. Pero una duda que me dio en su momento era, ¿por qué el Buda, que repetía tantas veces tantos conceptos, ¿no? En tantos suttas, que bueno, hay miles, ¿por qué esto, digamos, que aparece nada más en un solo sutta, o por qué es tan limitado? Esa es una muy buena pregunta. Okay. Y es muy interesante porque puede darte un poco una cierta indicación de que tal vez ese sutta fue dirigido a un receptor o a una audiencia específica. Mi sospecha es que ese discurso está dirigido a personas que tienen un grado muy alto de sabiduría y que ya lo tienen. Entonces, eso les permite, ese sutta les sería el catalizador, por decirlo así, que les permitiría iluminarse, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente requiere de un entrenamiento más gradual, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, el Buda explica en formas más diversas. Así como tú lo acabas de mencionar, que el relevo de carruajes se menciona solamente una vez en los suttas, mientras que, por ejemplo, los suttas que tienen yana son innumerables. El Majjhima Nikaya, yo creo que el 70% de los suttas menciona yana. Entonces, eso también te da una indicación de que eso es algo que sería más accesible para el practicante en general, para un practicante que no tenga tan desarrollada la facultad de sabiduría. ¿Sí? Ahora, otro aspecto muy relacionado con la pregunta y que tiene que puede uno ver la consecuencia histórica. Por ejemplo, el Chula Suñata Sutta es un sutta que también aparece solamente una vez en el Majjhima Nikaya, un poco aislado, y habla del vacío, ¿sí? Habla del vacío y de cómo se desarrollan los diferentes estratos del vacío, porque el Buda le menciona a Ananda le pregunta que en qué morada se establece él preferentemente, y el Buda le contesta, mi morada preferente es establecerme en el vacío. Y entonces hace una exposición del vacío. Y entonces, ¿qué sucedió? Históricamente, los Mahayana tomaron ese sutta y básicamente desarrollan casi toda su doctrina Mahayana acerca del vacío, que no es más que una expansión de lo mismo. Así como también históricamente los maestros birmanos toman el sutta del relevo de carruajes y lo desarrollan en un aparato gigantesco de enseñanza que en términos modernos le llamamos la escuela Vipassana, ¿sí? Entonces hay que entender esto también, hay que ver las cosas desde su perspectiva histórica y entender cómo, a final de cuentas, el origen son los suttas. Porque al final, por eso insisto yo tanto, que el practicante, antes que nada, debe tener
una gran familiaridad con los suttas, porque ahí está todo, ahí está el principio de todo, ¿sí? Entonces, de toda la enseñanza. Lo que pasa es que es difícil porque en los suttas, en el Sutta Pitaka, las cosas están un poquito desperdigadas, ¿no? O sea, a veces se encuentra la clave, uno está estudiando un Nikaya, digamos el Majjhima Nikaya, y hay ciertos vacíos, por ejemplo, pero en el Anguttara esos vacíos se rellenan, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un conocimiento amplio de los suttas puede establecer muy claramente cuál es el camino que uno personalmente tiene que seguir en ausencia de un maestro, en ausencia del Buda, en ausencia de una persona iluminada, ¿no? Entonces es el recurso principal. O sea, no, y el tiempo es limitado, entonces yo siempre lo he dicho, ¿no? ¿Para qué usar el tiempo en estudiar lo que ciertos autores han dicho acerca de lo que dijo el Buda, en lugar de mejor estudiar lo que directamente dijo el Buda? Ese es mi punto, ¿no? Entonces, como decía Bhante Gunaratana, primero apréndanse los Nikayas, y ya que se los aprendan, ahora sí, vean todas las obras que la gente escribe acerca del budismo, ¿no? Pero ya tienen una base, ¿no? Esa es la cuestión. Muchas gracias por toda tu información. Sí. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Yo sí, Miguel. Bueno, voy con una muy sencilla y luego voy con una más. Sale. Por cierto, antes de decir las dudas, compré una suscripción a Google One anoche, que yo no sabía que te extiende las llamadas de esto, de Google Meet. Entonces ya tenemos como llamada tiempo ilimitado. Ah, tiempo indefinido. Sí, costó 34 pesos. Ay, qué maravilla. Entonces, no, pues eso está muy bien. Ya tenemos tiempo indefinido. Perfecto. Una que iba a decir era esto del camino gradual. El camino de las ñanas está en el discurso de los carruajes, ¿no? Y el camino, sí. el camino gradual es otra cosa. Gradual es el Visuddhimagga. No. El camino gradual está establecido una y otra vez en los suttas, y en particular en el Majjhima Nikaya hay diversas menciones y ligeras variantes en la descripción de este camino gradual. Un ejemplo bastante general, ilustrativo, es el Seka Sutta, Sekha. Seka quiere decir en Pali el discípulo en entrenamiento, ¿sí? Y de hecho no fue un discurso dado por el Buda, fue un discurso dado por Ananda. En lo que el Buda se fue a descansar, le pidió a Ananda que le explicara a los laicos que estaban ahí reunidos, que les explicara cuál era precisamente el camino gradual. y entonces Ananda procede y les explica ese camino gradual. Y después el Buda regresa y le da su aprobación a Ananda, lo felicita pues como si hubiera sido el Buda, ¿no? Explicado tan correctamente. Entonces, ese Seka Sutta se los puedo también enviar, se los envío. De aquí a 15 días que nos veamos otra vez, que lean 2 suttas muy importantes, pues es bueno. O sea, es bueno. Sin embargo, recuerden, vamos a continuar con el que iniciamos, que es el Majjhima 9. O sea, porque no me gusta desperdigarme, ¿no? Ahorita fue por una circunstancia especial que surgió una discusión un poquito intensa, entonces
ok, ocupamos ese tiempo para aclarar estas dudas, ¿no? Pero tenemos que mantener la atención en el proyecto, que es el estudio primero del entendimiento correcto, ¿no? Una vez que acabemos eso, podemos ya tener más libertad de escoger cómo vamos a hacer el estudio de sutas, ¿no? Pero por lo pronto eso. Entonces, el SECA Suta también se los envía. La otra pregunta, Lucio. Tengo dos, pero voy a darte la pregunta que es como más importante para mi práctica. Sí. No, cuando hablas de atención plena, como que entiendo que no tiene que ver tanto con estar generando sankaras, sino nada más estar observando percepciones. Porque en los sankaras están las raíces malsanas, y si se supone que la atención plena no tiene raíces malsanas, entonces, si se supone que es sana, pues es que no están presentes las raíces malsanas. Entonces, pues, y los sankaras, en mi caso, pues están siempre ahí, siempre alguna raíz ahí sí, por eso te decía que cuando tú prestas atención a eso, pero estás inmerso en eso, eso no es atención plena, eso es mera atención, eso es manasikara. Esa es la gran diferencia. No o sea, puedes ver una raíz, perdón, Miguel, puedes ver una raíz, pero si no hay mucho apego y no te estás identificando con ella, es atención plena, aunque estés viendo un sankara con una raíz malsana. ¿O no? Sí, tal vez. Bueno, vamos a decirlo de esta forma. Si tú generas atención plena, en ese momento se desvanece cualquier estado mental malsano. Así de simple. ¿Sí? Y es el efecto de la atención apropiada, que es parte de la atención plena. Sí. Así es. O sea, ese es un aspecto, digamos que crucial, ¿no? Porque nuevamente no basta. Muchas veces cuando uno está enojado, uno sabe que está enojado, por ejemplo, ¿no? Desde luego que lo sabe, pero ese saber, ese tipo de saber, es nada más el hecho de que haya atención a lo que está sucediendo, pero no existe, por ejemplo, en ese momento, cuando estamos atrapados en esa raíz, como dices tú, de la aversión, no, estamos atrapados. Al estar atrapados no sabemos cómo salir de ahí. Solamente en retrospectiva, cuando en una persona que no es meditador, por ejemplo, ese estado va a durar lo que tenga que durar, y en retrospectiva la persona surgirá hiriotapa, por ejemplo, si en el mejor de los casos, o habrá arrepentimiento, habrá congoja por el estado que imperó en la mente durante ese episodio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es ya como que en retrospectiva, eso no es parte eso no es útil, ¿no? Entonces, el desarrollo de la atención plena lo que va a causar es que esos episodios van a ser menos y más intensos, menos intensos y menos frecuentes. Pero sí, no hay coexistencia de esos estados con la atención plena, aunque sí la hay con manasikara, con la atención a secas, por supuesto. Bueno, si alguien no tiene una pregunta más, yo tengo otra, pero ya me eché mucho tiempo. ¿Alguien tiene una? Ok, ahí va. Me cuesta, más que me cuesta trabajo distinguir, no sé distinguir entre una percepción mental y un sankara, una formación volitiva. Sé que son dos cosas muy distintas, pero en mi práctica no veo la diferencia. Ahí cómo se hace. La primera le llamas formación mental. Sí, un sankara, una formación volitiva.
Sí. Y una formación volitiva y una percepción, como una percepción sensorial, pero por la puerta de la mente. Claro, son agregados diferentes. Ajá, son agregados diferentes. Pero una es el agregado de ese sankara, esa formación volitiva es una de las formaciones mentales, ¿sí? el cuarto agregado, mientras que la percepción es el tercer agregado, ¿sí? La percepción meramente toma nota de las características del objeto, pero la formación volitiva es la que impele a la acción mental, verbal o física. Esa es la diferencia, ¿sí? Así, sencillamente, nada más. O sea, simplemente tienes que entender la diferencia entre los agregados. ¿Qué cosa representa cada agregado? Son 5 nada más. Entonces tienes que establecer la diferencia entre la forma física, la forma material, la sensación, la percepción, las formaciones mentales, a las cuales pertenece la volición, como una de ellas, muy prominente, y la conciencia. Entonces, establecer claramente la diferencia entre esas 5 es absolutamente imperativo, ¿no? Necesario, porque por lo menos es un esquema muy básico y rudimentario para que tú puedas relacionar esa categoría de la enseñanza con lo que está pasando en tu mente. Si te sabes bien las definiciones, vas a poder decidir, esto es esto, esto es el otro. Puedes hacer una distinción. De otra forma, no va a ser muy difícil. Por eso también es importante el estudio. Precisamente nos da por lo menos una base teórica rudimentaria para poder lidiar con nuestra propia mente, ¿no? Es como un mapa, ¿no? Un mapa es muy diferente de la realidad, del campo que vamos a tener que cruzar, por decirlo así, o de la ciudad o del país que tenemos que cruzar. Es que en mi práctica veo pensamientos, ¿no? O sea, lo que se le llamaría pensamientos. Ahora, si son sankaras o estoy percibiendo es una percepción de la...